Recién vimos que para tener un espectro supersimétrico en el espacio-tiempo para las supercuerdas tipo 2, teníamos que hacer una proyección llamada proyección GCO. Había que eliminar algunos estados. En particular, bueno, era conveniente eliminar el taquión y eliminar algunos estados del sector no masivo para quedarnos con un espectro que tuviera la misma cantidad de estados bosónicos que fermiónicos. Ahora vamos a ver que esa proyección en realidad hay que hacerla, o sea, no es una elección, sino que está determinada por la invariancia modular. Entonces vamos a ver la función de partición a un loop. De la cuerda fermiónica, y vamos a ver que la invariancia modular implica que tenemos que hacer la proyección GCO. Entonces, lo primero que tenemos que definir una noción importante, que es la de estructuras de spin. En la formulación que estamos viendo de la supercuerda, que es la formulación de Ramón Neve-Schwarz, hay espinores en la hoja de mundo. Y tenemos que ver entonces cuáles son las condiciones de contornos de los fermiones en distintas direcciones en la hoja de mundo. En particular, si tenemos una superficie de Riemann, recordemos que para tratar cuerdas cerradas, la hoja de mundo es una superficie de Riemann de género G. Cada género tiene asociados dos ciclos no contraíbles. Por ejemplo, en el toro teníamos lo que llamábamos el ciclo A y el ciclo B. Estos son dos ciclos no contraíbles. En una superficie de Riemann de género mayor, tenemos de nuevo los dos ciclos contraíbles alrededor de cada género. Y en principio también tendríamos otro ciclo no contraíble alrededor de los dos géneros, digamos, de los dos agujeros. Pero, bueno, se puede mostrar que siempre se pueden reducir a 2G ciclos no contraíbles. O sea, siempre hay una base en la cual los otros ciclos se pueden generar deformando y uniendo elementos en esta base de 2G ciclos. Esto, digamos, si lo quieren ver en detalle, en el capítulo 9 del libro de Polchinski está bien explicado. Bueno, como no vamos a hacer superficies de Riemann de género mayor, no tiene sentido discutirlo. Pero bueno, o sea, asumamos que hay 2G ciclos no contraíbles, y cuando hay espinores en la hoja de mundo podemos asignarles condiciones de contorno periódicas o antiperiódicas alrededor de cada uno de estos 2G ciclos. Entonces hay en principio 2 a la 2G posibles asignaciones. Entonces son 2 a la 2G posibles asignaciones de condiciones de contorno, que son lo que se llaman estructuras de spin. Bueno, hay una distinción importante en las estructuras de spin, que pueden ser pares o impares.
Entonces, esta diferencia entre estructuras de spin pares o impares tiene que ver con los modos ceros, con el número de modos ceros del operador de Dirac. Entonces, el número de modos cero del operador de Dirac determina que las estructuras de spin sean pares o impares. O sea, si hay un número par de modos ceros, entonces la estructura de spin es par, y si no, es impar. Por ejemplo, bueno, en la superficie, en una superficie de Riemann de género G, el operador de Dirac es básicamente la derivada covariante Z o la derivada covariante Z barra para las dos quiralidades, ¿no? Z o Z barra. Entonces, una estructura de spin se llama par si el número de modo cero del operador de Dirac es par, o impar si es impar. Bueno, vamos a estudiar en particular el caso del toro. En el toro vimos que podemos poner una métrica plana y entonces el operador de Dirac es simplemente la derivada z o la derivada z barra. Entonces, bueno, es bastante evidente que el único modo cero global es el espinor constante. Entonces, si el espinor es constante, solamente puede tener condiciones de contorno periódicas. Para un espinor constante, las condiciones de contorno periódicas las vamos a llamar más, ¿no? O sea, que quiere decir las condiciones de contorno alrededor del ciclo A, digamos, o alrededor del ciclo B. Entonces, como hay un único modo cero que es constante, es impar, y entonces hay una estructura de spin impar, pero como el toro tiene género 1, entonces hay 4 estructuras de spin, y entonces quiere decir que hay una impar y 3 pares, que van a ser con condiciones de contorno periódicas en el ciclo A, antiperiódicas en el B, o antiperiódicas en el A, periódicas en el B, o antiperiódicas en los dos. Entonces, por ejemplo, si parametrizamos el toro con coordenadas, llamémoslas sigma 1, sigma 2, que toman valores en el intervalo 0 y 1, entonces tenemos las siguientes estructuras de spin para los fermiones. Cuando xi1 va a xi1 más 1, y xi2 no cambia, la periodicidad puede ser más o menos psi de xi1, xi2, o alrededor del ciclo B, cuando xi2 va a xi2 más 1, podemos tener condiciones de contorno periódicas o antiperiódicas. Las condiciones de contorno periódicas en xi1 sería la coordenada espacial, digamos, en la hoja de mundo. Entonces, condiciones de contorno periódicas en xi1 corresponden al sector de Ramón, y periódicas en xi2, perdón, y antiperiódicas, antiperiódico corresponden al sector de Neve-Schwarz.
Bueno, queremos ver cómo transforman estas condiciones de contorno por transformaciones modulares del toro. Entonces, recordemos que el toro es generado por dos números complejos, que llamábamos lambda 1 y lambda 2, y definíamos el parámetro modular tau como lambda 2 sobre lambda 1, era tal que el imaginario de tau era positivo. Entonces, por una transformación, recordemos las transformaciones modulares son la transformación S, que nos manda tau a menos 1 sobre tau, que básicamente intercambia el lambda 1 con lambda 2. Entonces, las estructuras de spin por esta transformación resultan la estructura de spin impar, que es más, no cambia. Básicamente hay que intercambiar el ciclo A con el ciclo B, pero entonces ante la transformación S la estructura de spin par no cambia, y las estructuras de spin impares, que eran menos menos, más menos y menos más, intercambiando los dos ciclos, la menos menos queda invariante, la más menos cambia como menos más, y la menos más como más menos. Entonces la transformación S básicamente intercambia lambda 1 y lambda 2, y la transformación T, que manda tau en tau más 1, de nuevo, la transformación T básicamente deja lambda 1 igual a lambda 1, y lambda 2 que va a lambda 1 más lambda 2. Entonces, de nuevo tenemos que la condición, la estructura de spin más no cambia porque son periódicos en los dos ciclos. La estructura de spin antiperiódica cambia de la siguiente forma. El lambda 1 no cambia, entonces la primera queda igual, pero el lambda 2 va a lambda 1 más lambda 2. Entonces, como tenemos antiperiódica en lambda 1 y antiperiódica en lambda 2, al final resulta ser periódica, ¿no? O sea, antiperiódico, otra vez antiperiódico, resulta ser periódico ante la transformación modular. Luego, la estructura de spin más menos cambia a lambda 1, queda igual, o sea, periódica, y lambda 2 es periódica, luego antiperiódica, queda antiperiódica. O sea, no cambia, y la menos más, de nuevo, lambda 1 queda igual, y lambda 2 cambia a lambda 1, que es antiperiódica, y luego periódica, o sea que en total resulta antiperiódica. Entonces, por transformaciones modulares, las estructuras de spin transforman de esta manera. Bueno, algo que se puede ver acá es que no se mezclan las estructuras de spin impares con las pares, o sea que transforman de manera irreducible. Esto pasa en las superficies de Riemann de cualquier género, que las estructuras de spin no se mezclan por transformaciones modulares. Bien. En la teoría de cuerdas, uno de los principios básicos es la invariancia por difeomorfismos en la hoja de mundo, incluyendo los difeomorfismos globales. Entonces, como los difeomorfismos cambian las estructuras de spin, para encontrar expresiones que sean invariantes modulares, hay que sumar sobre todas las estructuras de spin, sobre las pares y sobre las impares. Entonces, bueno, acá estamos viendo que en el toro la estructura de spin impar, la más, es invariante por sí misma,
Las otras tres hay que incluirlas, o sea, hay que sumar sobre todas las estructuras de spin, de manera de tener una expresión que sea invariante modular. O sea, esto lo que significa es que hay que incluir los sectores de Neveu-Schwarz y Ramond. Recordemos que condición de contorno periódica en Xi1 es sector de Ramond y antiperiódica es sector de Neveu-Schwarz. Entonces, lo que estoy diciendo es que la invariancia modular en principio implica incluir los dos sectores Neveu-Schwarz y Ramond. Los modos, bueno, por otro lado, digamos que los modos derechos y los modos izquierdos pueden tener distintas estructuras de spin. O sea, si bien por supersimetría todos los fermiones en la hoja de mundo, o sea, tanto el gravitino como el psi-mu, los fantasmas y los superfantasmas, digamos, todos los fermiones en la hoja de mundo tienen que tener la misma estructura de spin, esto por supersimetría, aceptémoslo. Los modos izquierdos y los modos derechos pueden tener una estructura de spin diferente. Entonces, vamos a llamar a la contribución de los fermiones derechos con estructura de spin más. O sea, vamos a ver que la contribución a la función de partición de los fermiones la vamos a llamar chi fermiónico. Cuando tienen estructura de spin impar, los vamos a indicar de esta forma. Estos serían los derechos y después tendríamos algo equivalente para los izquierdos. Y lo mismo para las otras, ¿no? La menos menos, más menos y menos más. Entonces, vamos a trabajar en el cono de luz, como estuvimos trabajando hasta ahora. Y en el cono de luz tenemos las siguientes expresiones, que son generalizaciones triviales de lo que vimos en el caso de la cuerda bosónica. Entonces tenemos para la más, va a haber una cierta fase, que la voy a indicar con la letra eta, y luego tenemos que tomar la traza de la exponencial 2pi y tau por el hamiltoniano en el sector de Ramond, que lo llamamos HR, y por menos 1 a la f. Este menos 1 a la f hay que incluirlo porque recordemos que los fermiones tienen, naturalmente la traza se define con condiciones de contorno antiperiódicas. Entonces, si queremos condiciones de contorno periódicas, como estamos tomando acá, tenemos que insertar el menos 1 a la f. Esto lo discutimos cuando discutimos la función de partición en el caso de la cuerda bosónica, cuando discutíamos para los fantasmas BC, vimos que teníamos que incluir el menos 1 a la f para cambiar la periodicidad. Luego, la parte fermiónica con condiciones de contorno más menos va a ser una fase que llamamos eta más menos, y ahora, como tenemos condición de contorno periódica en Xi1, de nuevo va a aparecer el hamiltoniano del sector de Ramond, y como ahora es antiperiódica en Xi2, no hay que insertar el menos 1 a la f. Y lo mismo para los sectores menos menos, que ahora van a estar en Neveu-Schwarz, hamiltoniano en el sector de Neveu-Schwarz, y
el menos más, que va a ser eta menos menos por la traza de a la 2pi y tau, el hamiltoniano en el sector de Neveu-Schwarz, y ahora hay que insertar el menos 1 a la f porque tenemos periodicidad, condiciones de contornos periódicas en la dirección temporal. Estas etas son fases que vamos a tener que determinar por invariancia modular. Los hamiltonianos, recordemos que son en los dos sectores. El hamiltoniano en el sector de Ramón va a ser la suma, como estamos en el gauge del cono de luz, será la suma sobre los modos que en espacio-tiempo toman valores de 2 a 9, las coordenadas, y luego tenemos la suma sobre los modos de 1 a infinito de R psi menos RI psi RI más 1/3, ahora voy a explicar qué es este 1/3, y el de Neveu-Schwarz, nuevamente la suma sobre las direcciones transversales, la suma en R. En Neveu-Schwarz recuerden que tomaban valores enteros más 1/2, los modos, entonces nuevamente, y ahora menos 1/6. Estos números tienen que ver, 1/3 y menos 1/6 son las contribuciones de las constantes de orden normal, y acá estoy incluyendo las contribuciones del sector bosónico. O sea, recordemos que la constante de orden normal en el sector de Ramón era igual a 0 para los fermiones, y en el sector de Neveu-Schwarz era menos 1/2. Entonces, si le restamos la contribución de los bosones teníamos menos d menos 2 sobre 24, que en el caso de d igual a 10, esto va a ser 8 sobre 24, es menos 1/3. Entonces, por eso, digamos, restándole la contribución de los bosones, resulta más 1/3 en el sector de Ramón, y menos 1/2 más 1/3, que es menos 1/6 en el sector de Neveu-Schwarz. Entonces ahora podemos evaluar las contribuciones a la función de partición. Por ejemplo, calculemos la menos menos, que va a ser eta menos menos por la traza de e a la 2pi y tau por el hamiltoniano en Neveu-Schwarz. Esto lo podemos reemplazar por lo que acabamos de ver, que es la traza de, acá vamos a tener un Q a la menos 1/6 por, bueno, por Q a la suma sobre R de 1/2 hasta infinito de R por psi menos R y psi RI. Esto lo podemos reescribir como eta menos menos, bueno, el Q a la menos 1/6 sale fuera de la traza, y acá esta suma, Q a esta suma lo podemos escribir como un producto sobre R de una suma sobre el número
el número de ocupación, NR vamos a llamarlo, que solo puede tomar valores 0 o 1 por el principio de Pauli. Recuerden, estos son fermiones, o sea que esto es Q a la R por NR, el producto sobre R, a la 8, porque son 8 direcciones transversales, ¿no? Esto es una R. Bueno, y entonces, finalmente, o sea, NR solo puede ser 0 o 1, porque estos son fermiones. Entonces esto finalmente es eta menos menos por Q a la menos un sexto, el producto de N igual a 1. Voy a redefinir el producto sobre R, que empieza en un medio. Voy a redefinirlo como R más un medio para tomar el producto sobre los enteros, y entonces esto podemos escribirlo como 1 más Q a la N menos un medio a la 8. O sea, recordando que el número de ocupación solo puede tomar valores 0 o 1. Entonces, el cálculo es parecido al que hicimos en el caso de la cuerda bosónica. O sea, este producto podemos escribirlo como Q a la menos un sexto. Tenemos el producto de 1 más Q a la N menos un medio a la 8. Ahora voy a multiplicar y dividir por el producto de 1 hasta infinito de 1 menos Q a la N a la menos 4. O sea, esto lo voy a reescribir como Q a la menos 1 sobre 24 por el producto de 1 a infinito de 1 menos Q a la N a la menos 1, y todo esto elevado a la cuarta por el producto de 1 a infinito de 1 menos Q a la N a la cuarta por 1 más Q a la N menos un medio a la octava. Fíjense que lo único que hice fue multiplicar y dividir por 1 menos Q a la N a la menos 4, y bueno, y acá tengo menos 1 sobre 24 a la cuarta, que me devuelve el menos un sexto. Esto lo hice porque resulta que esto escrito de esta forma se puede escribir en términos de una de lo que se llama las funciones teta de Jacobi. En particular esta es la teta 3 de Jacobi a la cuarta sobre la función eta de Dedekind a la cuarta. Entonces esta teta 3 es una de las funciones teta de Jacobi. La introduzco porque no se puede hacer un curso de cuerdas sin haber visto esta función teta. Tienen varias propiedades interesantes. Voy a escribir una forma genérica de esta función teta en términos de dos variables alfa y beta. La forma general de la función teta es la siguiente: eta de tau por la exponencial de 2pi i alfa beta, Q a la alfa cuadrado sobre 2
menos 1 sobre 24 por el producto de 1 a infinito de 1 más q a la n más alfa menos 1/2 por la exponencial de 2pi y beta. Y esto se puede reescribir como la suma de menos infinito a infinito de la exponencial y pi n más alfa al cuadrado por tau más 2pi n más alfa por beta. Bueno, estas son las funciones teta de Jacobi, tienen esta expresión en términos de estos alfa y beta. Estos alfa y beta en realidad representan las condiciones de contorno más generales que simplemente periodicidad o antiperiodicidad. O sea, están relacionadas con las condiciones de contorno siguientes para los fermiones. Esto es sí, ¿no? Entonces, bueno, en particular, esto vale para cualquier condición de contorno. Puede haber condiciones de contorno más generales en las cuales los fermiones cambian con fases que no son necesariamente más o menos 1. Bueno, en este caso particular que estamos viendo, sí solamente toman esos valores, pero bueno, si uno estudia, por ejemplo, compactificaciones en orbifolios u otro tipo de cosas, aparecen condiciones de contorno más generales. Bueno, en particular, en el caso del toro, que vimos que las condiciones de contorno para el sector de Ramón, tenemos las más y las más menos. En el sector de Ramón, la más corresponde a tener alfa y beta iguales a 1/2, y la más menos corresponde a tener alfa igual a 1/2 y beta igual a 0. Y en el caso de Neveu-Schwarz tenemos las condiciones menos más y menos menos, que corresponden a alfa igual a 0, beta igual a 1/2 o alfa igual a 0, beta igual a 0. Entonces, en particular, bueno, no me dejé mucho espacio, vamos a escribirlo. Bueno, voy a empezar con las de Neveu-Schwarz. En particular, esta, con condiciones de contorno menos menos, corresponde a la que vimos antes, la teta 3 de 0 tau, que también se puede escribir como la teta 0, 0. La menos más corresponde a lo que se llama la teta 4, y que tiene alfa igual a 0 y beta 1/2. En el sector de Ramón, la teta 1/2 es lo que se llama la teta 1, que corresponde a tener alfa y beta igual a 1/2, y esta es la teta 2. Ay, perdón.
la teta 2 que corresponde a tener un medio 0. O sea, básicamente estos alfa y beta representan simplemente las condiciones de contorno de los fermiones, pero están relacionadas con estas funciones teta de Jacobi que tienen una generalización a superficies de Riemann de género mayor, se llaman funciones teta de Riemann, y juegan un rol muy importante tanto en la teoría de cuerdas como en las teorías de campos conformes. En particular, en el caso del toro, cumplen las siguientes identidades. Una es la identidad de Riemann, que dice que teta 2 a la cuarta menos teta 3 a la cuarta más teta 4 a la cuarta es igual a 0. Después está la identidad del producto triple de Jacobi, que dice que teta 2 por teta 3 por teta 4 es igual a 2 veces por la eta de Dedekind al cubo. Y por último hay otra identidad que la vamos a usar, que es la derivada primera de teta 1 de tau es igual a 2pi por la eta al cubo de tau. Y la notación es que o sea, estas funciones teta pueden depender de z en particular, pero cuando escribimos teta de tau significa que lo estamos tomando en z igual a 0. Vamos a poner z igual a 0 tau, y la teta prima i de tau significa la derivada z de teta i de z tau evaluada en z igual a 0. En z igual a 0. También, bueno, mirando la expresión que quedó por acá lejos, la expresión, la expresión de la teta como una suma de exponenciales, se puede ver que la teta 1 es la que corresponde a alfa y beta igual a un medio. Y en particular, la teta 1 de 0, en z igual a 0, es igual a 0. Esto también va a ser una propiedad importante. Teta 1 de 0 tau es igual a 0. Entonces, bueno, así como calculamos entonces la parte fermiónica de la función de partición en el caso menos menos, acá la habíamos calculado. Entonces, esta se puede escribir, o sea, acabamos de ver que se puede escribir en términos de la teta 3 a la cuarta, y también las otras se pueden escribir en función de la teta 1, la teta 2 y la teta 3, o sea, la chi menos menos de tau va a ser esta fase por la teta 3 a la cuarta sobre la eta de tau al cubo, perdón, a la cuarta, no al cubo, la chi menos más va a ser la eta menos más por la teta 4 a la cuarta
sobre eta de tau a la cuarta, y la chi más menos va a ser la eta más menos por la teta 2 a la cuarta sobre eta a la cuarta. Y bueno, por lo que acabamos de decir, o sea, la chi más es proporcional, no escribo todo, es proporcional a la teta 1, y por lo tanto es igual a 0. O sea que la función de partición para la estructura de spin impar se anula. Esto en realidad, bueno, tiene que ver con que el operador de Dirac tiene un modo 0, y entonces cuando uno escribe en particular en la integral funcional, bueno, esto es aprox, ¿no? Esto es la integral sobre todas las configuraciones de los fermiones por la exponencial menos psi de slash psi. Y entonces, como hay un modo 0, esto, como son variables de Grassmann, se anula. Otra cosa importante para notar es que si miramos explícitamente la forma de la teta 2, por ejemplo, acá donde la escribimos, bueno, digamos, si hacen esta cuenta explícita, en el caso de la teta 2, que tiene, acá habíamos visto, alfa igual a 1/2 y beta igual a 0, se puede ver que hay un factor 2 overall, ¿no? O sea, tiene un factor 2. Y lo mismo pasa con la derivada primera de la teta 1, pero bueno, en particular, el hecho de que haya un factor 2, lo que nos está diciendo es que hay una degeneración en el estado fundamental de Ramón, ¿no? O sea, la teta 1 y la teta 2 aparecen en el sector de Ramón, y ya habíamos visto que el sector fundamental de Ramón es degenerado. Entonces, bueno, estos chis que estamos escribiendo acá se pueden calcular tanto en el formalismo de operadores, como hicimos cuando escribimos la traza de Q a la elevado al hamiltoniano, o también se pueden calcular con integral funcional. En los dos casos el resultado va a ser el mismo. Bueno, vimos que las estructuras de spin pares e impares transforman de manera irreducible por transformaciones modulares, o sea, no se mezclan, y esto entonces se tendría que reflejar en las propiedades de transformación de las funciones θ. En realidad, sobre todo mirando la representación de las funciones θ como las sumas infinitas, se puede mostrar que, por ejemplo, la teta 2 de tau más 1 es e a la i pi sobre 4 por teta 2 de tau. La teta 3 de tau más 1 es igual a la teta 4 de tau, y la teta 4 de tau más 1 es la teta 3 de tau. Y bueno, la teta 1 vimos que era igual a 0, pero la derivada primera de la teta 1 en tau más 1 es igual a e a la i pi
sobre 4 por la teta prima 1. Bueno, y por otro lado, la función eta de Dedekind, ya habíamos visto que la eta de tau más 1 es e a la i pi sobre 12 por la eta de tau. Entonces, fíjense que esta forma, esta transformación de las funciones teta refleja las propiedades de transformación de las estructuras de spin por la transformación T, lo que vimos al principio. Y por transformaciones S, estas funciones transforman de esta forma la teta prima 1 de menos 1 sobre tau es menos i tau a la 3 medios por teta prima 1 de tau, teta 2 de menos 1 sobre tau es menos i tau a la 1 medio por teta 4 de tau, teta 3 de menos 1 sobre tau es menos i tau a la 1 medio por teta 3 de tau y teta 4 de menos 1 sobre tau es menos i tau a la 1 medio por tau 2, por teta 2 de tau. Y ya habíamos visto que la eta de menos 1 sobre tau es menos i tau a la 1 medio por eta de tau. Y se puede ver que esto corresponde a las transformaciones que habíamos visto bajo la transformación S. Recordemos que S nos mandaba más en más, menos en menos, más en menos y menos en más menos. Esto es lo que nos dicen estas transformaciones. Bueno, todas estas ecuaciones, estas transformaciones en particular de las funciones teta se pueden probar con la fórmula de resumación de Poisson, que la habíamos escrito cuando vimos la función de partición para la cuerda bosónica. Bueno, esto es simplemente porque es importante, o sea, ahora lo vamos a ver, que es importante para mostrar la invariancia modular de la función de partición de la supercuerda, y porque, bueno, no se puede hacer un curso de cuerdas sin haber visto las funciones teta de Jacobi. Ahora vamos a determinar las fases, estas fases que aparecían, y para eso, digamos, vamos a determinar las fases pidiendo que la suma en las estructuras de spin sea invariante modular, y primero vamos a pedir invariancia modular por separado para los modos izquierdos y los derechos. Entonces vamos a pedir ahora invariancia modular. Y vamos a pedirlo para un sector, para un solo sector. Esto, digamos, cuando lo pedimos para un sector y después para el otro sector por separado y las ponemos juntas, esto se dice que corresponde a un invariante modular diagonal. Ahora después voy a explicar un poco mejor esto, pero bueno, por ahora para poner el nombre. Entonces, bueno, entonces como para determinar una combinación de estas contribuciones de las distintas estructuras de spin que sea invariante modular, digamos, lo importante son los signos relativos, ¿no? O las fases relativas entre los distintos términos.
Entonces vamos a fijar 1, por ejemplo, vamos a tomar la eta menos menos igual a más 1. ¿Mm? O sea, como solo importan las fases relativas entre cada una de las contribuciones, entonces fijamos una, que es entonces la que corresponde al G menos menos, que va a ser entonces teta 3 a la cuarta sobre eta de tau a la cuarta. Entonces, si usamos las reglas de transformación para tau y para eta, una vez que fijamos eta menos menos igual a más 1, sabemos que el chi fermiónico menos menos en tau más 1 es el chi fermiónico menos más de tau, y entonces esto nos fija también que la eta menos más sea igual a 1, o sea, esto nos fija que el chi fermiónico menos más sea la teta 4 a la cuarta sobre eta de tau a la cuarta, o sea, eta menos más igual más 1. Perdón, no, disculpen. O sea, esta es solo la parte fermiónica, ¿no? Olviden esto, perdón. Entonces, bueno, esta es la parte fermiónica. Nos falta incluir los bosones. Y entonces para la función de partición total va a ser el producto de la contribución de los fermiones por la de los bosones. Y tenemos los 8 grados de libertad bosónicos en el cono de luz, nos dan algo que es del estilo de 1 sobre la eta de tau a la 8. Recordemos cuando vimos la función de partición de los bosones. Y entonces en esto contribuye un factor de e a la menos 2pi sobre 3 en la transformación de la eta de tau. Acá habíamos visto la eta de tau, acá no, o sea, habíamos visto que la eta de tau más 1 es e a la i sobre 12 por eta de tau, pero como tenemos 8 grados de libertad, sería la 8 sobre 12, que nos da menos 2 tercios, y entonces este menos 2 tercios, sumado a la, acá me faltó escribir la e a la menos i sobre 3, que venía de estas transformaciones de la tau más 1, acá, ¿no? ¿Dónde es? Perdón. Acá porque teníamos la eta de tau a la 4, entonces, perdón, lo repito de vuelta. O sea, el chi fermiónico tiene este factor de e a la menos i sobre 3, que viene de hacer la transformación de la eta de tau más 1 a eta de tau, pero está elevada a la 4, por eso aparece este factor, menos i sobre 3, y en el caso de los bosones está elevado a la menos 8, y por eso aparece el menos 2pi sobre 3. Cuando sumamos los dos, resulta e a la menos i, y entonces, sumando ambos, resulta que la eta menos más es menos 1. Bueno, haciendo un argumento parecido para la más menos,
Y miramos ahora la transformación tau a menos 1 sobre tau. La menos más, vamos a mirar al revés, la menos más en menos 1 sobre tau nos da la más menos en tau, y entonces, bueno, la menos más, esto implica que la eta más menos tiene que ser igual a menos 1. Menos 1. Bueno, esto simplemente mirando las transformaciones modulares y habiendo, digamos, fijado, porque siempre podemos fijar una, fijamos la menos menos igual a más 1, entonces la transformación de tau a tau más 1 nos fija la menos más igual a menos 1, y la de tau a menos 1 sobre tau nos fija la de más menos. La más, la eta más, no se puede determinar por invariancia modular, porque ya vimos que chi fermiónico más es igual a 0, pero después vamos a mostrar que tiene que ser más o menos 1. Bueno, por ahora lo escribo, que tiene que ser más o menos 1. Después vamos a ver que esto tiene que ser así. Entonces, con estas fases, la contribución de los fermiones derechos a la función de partición tiene esta forma. La contribución total de los fermiones derechos va a ser la traza de la exponencial de 2pi y tau por el hamiltoniano de Neveu-Schwarz por 1/2 de 1 menos 1 a la f por las fases, o sea, las fases son los que determinan estos signos, menos la traza de la exponencial 2pi y tau h Ramón 1/2 1 menos eta más, que todavía no la definimos, por menos 1 a la f. Y si lo queremos escribir en términos de las funciones teta de Jacobi, esto es igual a 1/2 de 1 sobre eta de tau a la cuarta por teta 3 a la cuarta menos teta 4 a la cuarta menos teta 2 a la cuarta más eta más por teta 1 a la cuarta. Y lo mismo, digamos, como estamos usando un invariante modular diagonal, lo mismo pasa para la parte derecha, ¿no? O sea, vamos a tener una contribución equivalente para los modos derechos o izquierdos, bueno, nunca sé cuál es cuál. Entonces, acá por un lado vemos el signo el signo relativo entre el sector de Neveu-Schwarz y el sector de Ramón, está reflejando que los estados en el sector de Neveu-Schwarz son bosones y los de Ramón son fermiones. Y en particular, miremos que en el sector de Neveu-Schwarz, este factor que aparece acá, el 1 menos 1 a la f, es justamente la proyección GCO. Esta es la proyección GCO que habíamos visto en la hora anterior en el sector de Neveu-Schwarz. Y en el sector de Ramón, el menos 1 a la f puede ser más o menos 1, habíamos visto, según que eta más sea más o menos 1. Entonces, algo importante que vemos acá es que como teta 1
de 0 es igual a 0, o sea, la contribución del sector de θ1, el sector más, es igual a 0, entonces lo que queda, θ3 a la cuarta menos θ4 a la cuarta menos θ2 a la cuarta, es la identidad de Riemann, que nos decía que toda esta contribución es igual a 0. O sea, la función de partición se anula, y esto es el signo de que el espectro es supersimétrico. Las contribuciones de los bosones en el espacio-tiempo cancelan las contribuciones de los fermiones, y la teoría es supersimétrica. Bueno, si escribimos en total la contribución de los bosones, la función de partición total de las teorías tipo 2 es lo que llamamos la función de partición, incluyendo la contribución bosónica, es 1 1/4 por 1 sobre el imaginario de tau a la cuarta por 1 sobre el módulo de eta de tau a la 24 por el módulo de θ3 a la cuarta menos θ4 a la cuarta menos θ2 a la cuarta módulo al cuadrado. Esta es la función de partición de las supercuerdas tipo 2. Bueno, es igual a 0 en particular, y acá, bueno, hay un factor en la eta de tau, hay un factor 1 sobre, 1 sobre eta, sobre el módulo de eta a la 16, que viene de los 8 osciladores bosónicos transversales, o sea, 8 de la derecha y 8 de la izquierda, son 16, y además hay otro factor de imaginario de tau a la menos 4 que viene por la integral, cuando hacemos la integral gaussiana. Esto lo habíamos visto en el caso de la función de partición en la cuerda bosónica. Entonces, bueno, a pesar de que calculamos un 0, es importante calcularlo, por un lado, porque vemos cómo actúa la proyección GCO, o sea, la proyección GCO está determinada por invariancia modular. En particular, esto nos elimina el taquión y nos deja un espectro supersimétrico en espacio-tiempo, y por otro lado se ve que el número de estados bosónicos es el mismo que el número de estados fermiónicos a cada nivel de masa. Bueno, sin embargo, esta no es la única combinación que podemos hacer de los modos derechos e izquierdos que sea invariante modular. Voy a aclarar algo con respecto a esto que no hicimos en el caso de las teorías conformes, pero que me parece que es algo importante que debía haber aclarado en su momento, pero bueno, como no lo hice, lo voy a hacer acá. Abro un paréntesis. Vamos a abrir un paréntesis para recordar algo de las teorías de campos conformes. En las teorías de campos conformes, el carácter de una representación del álgebra de Virasoro, o sea, vamos a definir el carácter de una representación del álgebra de Virasoro es una función generatriz para la degeneración de estados en todos los niveles. O sea, lo que se llama el carácter, lo voy a llamar así, para una representación que le indicamos con este J indica la representación, es la traza sobre J de Q a la L0
menos C sobre 24. O sea, Q, el L0 nos da el peso conforme de la representación HJ menos C sobre 24. Y después tenemos la contribución de todos los descendientes, que va a tener un cierto peso, que lo llamo ADN para cada n, por Q a la n. Entonces tenemos el estado, lo que sería el primario, sobre el que se construye toda la representación, todo el módulo de Verma, y después todos los descendientes. Bueno, en particular, digamos, en el caso del módulo de Verma, recordemos que uno tenía el estado fundamental, digamos, con peso HJ, y después sobre este estado uno se construía los descendientes actuando con los L a distintos niveles, ¿no? El L-1, después al siguiente nivel teníamos el L-2 y el L-1 al cuadrado, y así siguiendo. Luego el L-3, el L-2, L-1 o L-1 al cubo. Entonces, lo que se ve es que en cada nivel de descendencia, aparece un número de estados que se pueden indicar con como las particiones. O sea, en este caso, esto que llamé ADN son las particiones de un entero n, digamos, las distintas formas de escribir n como una suma de enteros positivos. Entonces, en particular, la función generatriz para las particiones es la suma de 0 a infinito de P de n por Q a la n, ¿no? Esto se puede escribir como, es fácil ver, como 1 más Q al cuadrado más siguiendo por 1 más Q al cuadrado más Q a la cuarta más siguiendo 1 más Q al cubo más, y así, ¿no? O sea, esto se puede ver, es fácil ver que esto nos va a dar el número de particiones, suponiendo que, bueno, P de 0 es igual a 1. Entonces, bueno, el primer término es 1, el siguiente término es Q a la 1, luego tenemos Q al cuadrado, y después ya Q al cuadrado son 2, ¿no? Porque acá tenemos el Q al cuadrado y este también, cada uno por el 1 de los otros, nos da 2, que es justamente los 2 que tenemos acá. Luego aparecen 3 que vienen con el Q al cubo, luego el Q al cuadrado por el Q, o el otro Q por el Q al cuadrado, y así siguiendo, tenemos, reproducimos las particiones de n. O sea que, y esto se puede escribir como el producto de 1 hasta infinito de 1 menos Q a la n a la menos 1. Bien, entonces esto es, digamos, el carácter de una representación del álgebra de Virasoro, tiene esta forma, y la función de partición, o sea, lo que llamábamos función de partición, tiene, bueno, recordemos que este Q ya lo habíamos visto, ¿no? Pero este Q es a la 2pi y tau. En el caso de una teoría de campos conforme, este tau, bueno, en principio tau no tiene mayor sentido. En la teoría de cuerdas vimos que es el parámetro modular del toro, pero en particular, incluso en una teoría de campos conformes, si uno la define sobre el toro, la función de partición es una combinación de los caracteres de la parte izquierda por los caracteres de la parte derecha, multiplicados con una cierta función
digamos, están combinados, o sea, uno acá tiene que sumar sobre todas las representaciones del álgebra. La función de partición es el producto de los caracteres de la parte izquierda y la parte derecha, y la invariancia modular impone ciertas condiciones sobre estos coeficientes m y j que mezclan los dos sectores. Bueno, en particular, si recordamos que en el caso de la cuerda bosónica, cuando calculamos la función de partición en el toro, para género 1, habíamos visto que la función de partición era, bueno, aparecía el volumen del espacio-tiempo sobre la longitud de la cuerda a la 26, y luego teníamos la integral sobre la región fundamental del parámetro modular sobre 4 imaginario de tau por esto que llamábamos z de tau y tau barra. Y esta z, en el caso de la cuerda bosónica, tenía esta forma, imaginario de tau a la menos 12 por el módulo de la eta de tau a la menos 48. Y si hacemos un desarrollo de estas funciones, esto tenía un término que correspondía a la contribución del taquión. Después hay un término que es 24q a la menos 1 y 24q barra a la menos 1. Estos términos no significan nada porque cuando uno hace la integral en tau se anulan. En particular se ve que no cumplen level matching, porque level matching implica el número de q's, tiene que ser igual al número de q barra. Y después venía el 576, que corresponde a los estados no masivos, y después todos los estados masivos. Entonces este correspondía al taquión. Estos se eliminan en la integral, y estos corresponden a los estados no masivos. Y después viene la contribución de todos los estados masivos. O sea que la función de partición tiene la contribución de todos los estados de la teoría. Eso es lo que quería recordar, y quería también decir algo que creo que no lo habíamos dicho en su momento, que la función de partición se construye tomando el producto de los caracteres izquierdos y derechos, combinados de alguna manera que sea invariante modular. Entonces, volviendo ahora un poco al tema de la supercuerda, vimos que esta manera de combinar los caracteres izquierdos y derechos, tomamos una manera que es diagonal porque estamos tomando la misma proyección, o sea, las mismas fases para la contribución de los caracteres izquierdos que de los derechos. Pero esta no es la única manera de construirse una función de partición invariante modular. Hay otra que consiste en sumar sobre las mismas condiciones de contorno para los modos izquierdos y los modos derechos. O sea, resulta que los sectores izquierdo y derecho no son invariantes modulares por separado, porque hay una conexión no trivial entre las condiciones de contorno. O sea, lo que quiero decir es que uno se puede construir una función de partición para el sector fermiónico que tome las mismas condiciones de contorno a la derecha y a la izquierda,
tau barra por h barra de Neveu-Schwarz por 1 más menos 1 a la f más f barra, o f tilde lo habíamos llamado, para el sector derecho, de esta forma, más la traza de e a la 2pi y tau por el hamiltoniano en Ramón, menos 2pi y tau barra por h barra en Ramón, por 1 menos eta más menos 1 a la f más f barra sobre 2. Bueno, esta función de partición es también invariante modular. Si la escribimos incluyendo la contribución de los bosones y en términos de las funciones θ, tiene la forma 1/2 1 sobre imaginario de tau a la cuarta por módulo de θ3 a la octava más módulo de θ4 a la octava más módulo de θ2 a la octava sobre módulo de eta de tau a la 24. Esta función de partición invariante modular define lo que se llaman las teorías cero. Hay dos teorías, la 0A y la 0B. Estas son teorías, raras, que sean 0A o 0B depende del signo que uno elija para la eta más. Bueno, se puede verificar que esta función de partición es invariante modular, pero esta teoría tiene solamente bosones en espacio-tiempo, o sea, esta es una proyección GCO diferente, entonces esta teoría no tiene fermiones en espacio-tiempo, y tiene taquiones. Hay un taquión. Entonces, bueno, no es muy interesante porque hay un taquión y no tiene fermiones, pero es otra posible teoría invariante modular. Bueno, lo último que quedó por explicar por qué esta fase eta más menos solamente puede ser más o menos 1. Entonces, por un lado, para que la función de partición se pueda interpretar como una suma sobre estados, entonces esta eta más menos, entonces interpretación de la función de partición como suma sobre estados implica que esta eta más solamente puede ser 0 o más menos 1, porque si no aparecen otros factores que no permiten hacer esta interpretación, ¿no? O sea, se ve claro acá cuando aparece esta proyección acá, pero también cuando uno hace el desarrollo en potencias de Q. Entonces, si uno mira, pero entonces en particular, si uno mira la función de partición a dos loops, o sea, en las superficies de Riemann de género 2, no lo vamos a hacer, pero resulta que si uno mira esto, la función de partición a dos loops se puede expresar en términos de funciones θ de Riemann. En este caso hay 10 que corresponden a estructura de spin par y 6 a estructura de spin impar. Y en particular en el límite en que la superficie de Riemann de género 2
degenera a dos toros, o sea, hay un límite en el cual la superficie de Riemann de género 2 degenera en dos toros con el parámetro modular, digamos, tau 1 y tau 2 distintos. Entonces, en ese límite, las funciones teta de Riemann se convierten en productos de funciones teta de Jacobi, por ejemplo, la tau 1, la teta 1 de teta 1 por la teta 1 de tau 2. O sea, en el límite de degeneración, en el cual la superficie de Riemann de género 2 se convierte, se degenera de esta forma, entonces la función teta de Riemann en la superficie de género 2 se convierte en un producto de funciones teta de Jacobi con los dos parámetros de Teichmüller de los dos toros distintos. Entonces esto tiene que ser parte de la función de partición, porque las funciones teta pares transforman de modo irreducible por diffeomorfismos globales. Entonces, bueno, entonces esto excluye la eta más igual a 0, porque digamos, no puede ser igual a 0, porque si uno va a una superficie de género mayor, se tiene que recuperar la que tenemos a género 1 en el límite de factorización, en el límite de degeneración, se tiene que factorizar de esta forma, y entonces si tomáramos eta más igual a 0, no tendríamos esta contribución. Entonces excluye eta más igual a 0 y solo queda eta más igual a más o menos 1. Igualmente, como en el caso de la función de partición no contribuye, eta más no contribuye porque teta 1 es igual a 0, no es importante en este caso, pero si uno quisiera calcular amplitudes de scattering sobre el toro, entonces, bueno, ahí sí hay una contribución. Bueno, voy a dejar acá esta clase, y la clase siguiente vamos a seguir con la teoría de cuerdas tipo 1. Esta es entonces la supercuerda tipo 2. Vimos las supercuerdas tipo 2. Vimos que tiene un espectro supersimétrico en espacio-tiempo, son las 2A o 2B, que tienen, una es no quiral y otra es quiral. Pero también existen estas funciones de partición invariantes modulares que dan las teorías tipo 0, que no son supersimétricas y que tienen un taquión. Bueno, entonces voy a dejar acá y me despido hasta la próxima.